Para nuestro análisis de integridad, lo primero que vamos a verificar es la información espacial con la que se cuenta. Entonces, para el ejercicio tenemos la información de biomas asociados al Parque Sierra de la Macarena. En este caso vamos a trabajar solo con un bioma. Nuestra unidad de análisis va a ser el bioma de selva húmeda asociada a la sierra, este que está aquí en verde. La información con la que vamos a trabajar es con la de coberturas de la capa de Corine Land Cover, que es escala 1/100.000. Entonces, como solo vamos a hacer el ejercicio para el bioma de selva húmeda asociada a la sierra, entonces hacemos nuestra selección de este bioma. Posterior a ello miramos el sistema de coordenadas, en este caso está en Magna, está en geográficas. La idea es que trabajemos en planas para poder hacer todos los cálculos de áreas que corresponden. Entonces vamos a reproyectar. Vamos a reproyectar nuestra capa de coberturas. Vamos a guardarla en esta capa que se llama ejercicio de integridad. Le vamos a poner coberturas 2007 y vamos a poner que es en planos. Listo, y seleccionamos nuestro sistema de coordenadas. Entonces proyección, aquí seleccionamos National Grids y acá buscamos Magna Colombia, Bogotá, porque es origen Bogotá. Okay. Listo, y aceptamos. Lo siguiente que vamos a hacer, acá no me lo cargo, no lo vamos a subir. Listo, acá ya lo tenemos en planas. Verificamos que estén en planas. Listo. Lo siguiente, ahora lo que vamos a hacer es pasar esta capa que tenemos acá, que son polígonos, los vamos a pasar, o sea, el vector lo vamos a pasar a raster para poderlo trabajar desde el FracStats. Entonces vamos a convertirlo. Vamos a tener en cuenta el valor, el campo con el que se va a trabajar es el de leyenda, que es el que corresponde a cobertura. Lo vamos a almacenar en la misma carpeta con el mismo nombre. Y en el tamaño de la celda le vamos a poner 30, que es el tamaño del píxel con el que se genera, de las imágenes con las cuales se genera la capa de coberturas Corine Land Cover. Entonces vamos a tener como referencia ese tamaño de celda y ok. Eso pues variará dependiendo de la información con la cual se cuente. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestra capa de coberturas. Aquí tenemos los valores, el número de píxeles por cada uno de estas coberturas, y tenemos las coberturas que existen en este bioma. Una vez ya tenemos la información, lo que pasamos es a correr el proceso en el FracStat. Primero vamos a instalarlo. Entonces el FracStat se descarga desde esta página. Acá está en descargas y aquí están las diferentes versiones. Está la versión 4.2. nosotros vamos a trabajar con la 3.3. una vez descargado, él genera una carpetica que tiene estos archivos. La idea es copiar todos estos archivos en la carpeta de ArcGIS, en la carpeta de instalación de ArcGIS, que debe estar en archivos de programa, o bueno, en mi caso están archivos de programa, ArcGIS, y en la carpeta bin venimos y reemplazamos estos archivos del FracStat, todos los copiamos a la carpeta bin de ArcGIS, los copiamos. En algunos casos va a decir que si se reemplazan, le decimos que sí. Listo, una vez lo tenemos ahí, entonces ya pasamos y creamos el acceso directo desde acá de este FracStat. Entonces creamos un acceso directo
para que lo podamos tener en el escritorio. Entonces lo creamos y yo ya lo tengo aquí en el escritorio. Entonces tengo este Fracstats. Bueno, pero antes de pasar al uso de la herramienta como tal, vamos a mirar cuáles son los indicadores que vamos a calcular. Entonces acá tenemos una tablita con la relación de los indicadores que están establecidos para el cálculo de la integridad ecológica relacionados con la composición, la estructura y la función específicamente. Entonces, para el caso de la composición se han definido dos indicadores: las unidades espaciales naturales, que nos da un valor en hectáreas, pero que el indicador corresponde a una variación porcentual de la extensión de las unidades espaciales naturales. El número de unidades espaciales naturales, es decir, el numerito de parches, que también es una variación del número del conteo de este número de unidades espaciales. Para el caso de la estructura se tienen 7 indicadores relacionados con el área de unidades transformadas, entonces la variación porcentual de la extensión de estas unidades transformadas, la porción de unidades naturales, que es una variación porcentual también, la proporción de unidades transformadas, una variación porcentual igualmente, número de parches naturales, entonces es la variación porcentual del número de fragmentos de la unidad espacial natural, el índice de parche más grande, que es la variación porcentual del tamaño del fragmento más grande de la unidad espacial natural, el área núcleo efectiva, que es una variación porcentual, el área transformada, que es una variación del número de los parches que ya no son naturales, que son transformados. Y en cuanto a la función, se tienen 3 indicadores que corresponden a la conectividad entre fragmentos, que también es una variación porcentual de la conectividad de cada uno de los fragmentos naturales, la continuidad longitudinal, que es una variación porcentual de la continuidad longitudinal de las unidades espaciales, y la continuidad altitudinal, que es una variación porcentual de la continuidad altitudinal entre las unidades espaciales naturales. Esto es lo que nos va a definir cuáles de las opciones que nos genera Fracstats vamos a seleccionar para calcular estos indicadores, ya que la herramienta como tal presenta otro sinnúmero de datos y de opciones, pero para nuestro caso solo nos vamos a concentrar en estos. Listo, entonces aquí ya venimos y abrimos el Fracstat, venimos a esta pestañita de aquí que es para correr los parámetros. Entonces acá definimos cuáles son nuestros parámetros, definimos que la información de entrada corresponde a información raster, entonces seleccionamos ArcGIS. Como es información raster generada desde ArcGIS, seleccionamos esta opción y cargamos nuestra información, el raster que acabamos de generar, lo cargamos y definimos, aquí están cuáles van a ser las estadísticas que nos va a generar. Nosotros para esos indicadores que acabamos de ver solo vamos a utilizar las métricas de clase, entonces seleccionamos solamente esta para que nos genere más información que no vamos a utilizar y le decimos que ok. Entonces nos venimos aquí a esta pestañita para definir cuáles son las